estábamos trabajando, ¿no? Entonces, el volumen, cálculo de volumen de algunos sólidos de revolución, ¿no? El método de los discos o arandeles. Dentro de las preguntas que plantearon el martes, había algún ejercicio que les decía que con el método que vamos a ver hoy se va a facilitar mucho más, pero pues antes de avanzar, la pregunta es si tuvieron algún inconveniente con las cuentas que se hicieron la vez pasada. Ejercicios que hayan trabajado. Parece que no. Este silencio es no. Vamos a mirar un ejercicio que relaciona el trabajo que venimos haciendo con lo último que hemos trabajado en integrales, que eran las impropias. Bien, vamos a considerar este tercero, nosotros ya los habíamos hecho. El tercero dice, consideremos la región formada por todos los pares ordenados XY, para los que X es mayor o igual que 1, y el Y se encuentra entre 0 y 1 sobre X. Vamos a considerar esta región, que la habíamos analizado, pero nos va a permitir recordar algunas cositas básicas. Entonces, dice, la región formada por los pares ordenados en X mayores o iguales que 1, Y mayor o igual que 0 y menor o igual que 1 sobre X. A ver, miremos más o menos la región. Ay, recordé en la clase pasada que algunos de ustedes que manejan bien ahí el software nos iban a contar de pronto el martes en un ratico cómo mirar las regiones, los sólidos de revolución de GeoGebra, por ejemplo, ¿no? No olviden, por favor, los que nos quieren ayudar con eso. Bueno, tenemos aquí para X igual a 1, ¿sí? La curva Y igual a 0 es el eje de las X, Y igual a 1 sobre X. En el lado positivo, recuerden, esa es la rama de una hipérbola, más o menos de este tipo, algo así. X igual a 1. Entonces dice, consideremos la región que está encerrada. Pues la recta X igual a 1, Y igual a 0, que es el eje de las X, y Y igual a 1 sobre X, ¿no? Eso nos da esta región que está aquí debajo. Porque ya habíamos hecho una consideración de esta región, pero vamos a mirar aquí un ejercicio que es bonito. Es una región que no está limitada, ¿no?, por la derecha. Podría uno preguntarse aquí, por ejemplo, miremos una parte, ya creo que la habíamos hecho, pero calculemos el área de esa región. ¿Qué integral nos permitirá encontrar o analizar el área de la región que está ahí rayadita? Acá me lo dice de 1 a infinito. Ajá. O sea, la integral de 1 a infinito de la función, ¿cierto? 1 sobre x de x, ¿no? Recuerden, la de arriba menos la de abajo es y igual a 0. Esta integral, recuerden que hace parte de ese grupo de las famosas integrales P, ¿recuerdan? De esas integrales P, ¿recuerdan en qué casos convergen? Entonces voy a hacer aquí un paréntesis. Las integrales de 1 a infinito de 1 sobre x a la p de x. 0 menores que 1, p mayores que 1, mayor que 1, exacto. Sí, Andrés, Jonathan, estas integrales, recuerden, aquí tenemos el p es positivo, obviamente, estamos considerando todos los casos positivos,
Pero hemos visto que para los p's mayores que 1, la integral converge. Incluso hemos visto el valor al que converge. No sé si alguien lo recuerda. Para p entre 0 y 1 inclusive, la integral diverge. Entonces, el caso que estamos considerando, es decir, aprovechamos el recuerdo de este tipo de integrales, entonces volviendo a nuestro problema particular, ¿qué podemos decir del área de esta región? ¿Tiene área finita o infinita? Exacto, la integral es divergente, correcto, entonces por lo tanto el área va a ser infinita, ¿no? Esta integral diverge, lo que a uno le permitiría concluir entonces es que esa área, esa región es de área infinita. Aquí lo hicimos recordando las famosas integrales P, ¿no? Recordemos cómo habíamos llegado a esa conclusión antes. En mi caso recordamos aquí nuestras impropias, ¿no? Bien, lo que alguien mencionaba, esto para calcularlas, las transformamos en un límite, ¿no? Un límite cuando n tiende a infinito de la integral de 1 a n de 1 sobre x de x. El límite cuando n tiende a infinito de, ¿cuál es la integral de 1 sobre x? Exacto, el logaritmo natural, en general recuerden del valor absoluto de x, ¿no? Para nuestro problema aquí particular, nuestras x son positivas, porque vamos de 1 en adelante, ¿no? Entonces las barras sobrarían, pero no olvidemos que en general se toma el valor absoluto, ¿no? Entre 1 y n, entonces tendríamos aquí el límite cuando n tiende a infinito de el logaritmo natural de n menos el logaritmo natural de 1. El logaritmo de 1 es 0. Y aquí entonces nos recuerda el comportamiento de la función logaritmo natural. Lo que observamos es que si el argumento n tiende a infinito, el logaritmo se va a infinito, ¿no? ¿Bien? Es lo mismo, ¿no? Sino que aquí, pues aprovechando para recordar los dos posibles procedimientos que podríamos utilizar, ¿no? Una, reconocerla como una integral p, y al verla uno dice, no, esa integral es divergente, luego el área es infinita, o por el procedimiento. Bueno, ese era un ejercicio, digamos, pasado, pero para ubicarnos y para mirar una curiosidad especial aquí. Supongamos que nos dicen ahora que esa misma región de área infinita gira alrededor del eje de las X. Pues traten de imaginarse. Y si las personas que manejan bien el GeoGebra nos quisieran mostrar cómo es el sólido que se obtiene, sería muy bueno, ¿no? Ven aquí, dice, si gira alrededor del eje de las X, más o menos el sólido que vamos a obtener es algo de este estilo. ¿A qué se les parece? Un cono acostado, dice Rosángela, una trompeta, dice Linda, una corneta, una trompeta, un pico de colibrí, ¿no? Bueno, se asemeja a una bubucela, algo así, un clarinete. Exacto. Ese sonido que se obtiene, exacto, lo que dice Johan tiene nombre y se llama la trompeta de Gabriel o del arcángel San Gabriel. ¿Sí? Es una trompeta, efectivamente, o sea, pues se asemeja a eso y por eso se le llama así la trompeta del arcángel San Gabriel. Vamos a pensar en lo siguiente, ¿sí? Vamos a mirar cómo es el volumen de esa trompeta. Entonces, vamos a utilizar el método que veníamos estudiando, ¿no? Como está girando alrededor del eje de las X,
Entonces recuerden que cuando vamos a cortarlo, sacamos el cuchillo este y hacemos los cortes perpendiculares al eje de rotación. Entonces, todos los cortes van a ser disquitos de este tipo, ¿no? ¿Cómo será la integral que nos permite calcular el volumen de ese sólido, de la trompeta? ¿No? Ten en cuenta que el sólido es macizo, ¿no? Entonces, estos son discos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se calcula el volumen por discos? Juan Camilo dice pi por 1/x al cuadrado. Exacto. Entonces, pi por el radio, voy a escribir primero así, radio al cuadrado. Ya escribimos el radio. El primer corte lo hacemos aquí en 1 y seguimos cortando y seguimos cortando y vamos hasta el infinito, ¿no? Límite sobre el eje de las x, entonces integral respecto a x. Y efectivamente ahora nos dice el radio. Recuerden, radio siempre la distancia en cada disquito del centro, que está en el eje de rotación, al punto externo, ¿no? Esa distancia en todos ellos es la imagen del X a través de la curva. Y es justamente la que nos dice Juan Camilo, ¿no? El radio es 1/x. Nos queda la integral entre 1 y infinito de pi por 1/x todo al cuadrado. Bien, puedo sacar pi. Y nuevamente, si usamos la teoría que recordamos ahorita, esta integral impropia será convergente o divergente. Esta sí converge. Exacto, ¿no? Y les preguntaba qué valor converge. Aquí en general, ¿alguien recuerda a dónde es que convergen estas integrales p cuando lo hacen? Me parece que es 1/p-1, ¿cierto? Sí, 1/p-1. Entonces, aquí podemos en el problema aprovechar eso y decir, esto es pi por 1/p, que es 2, menos 1, o sea que este volumen es de pi unidades. O recuerden, o sea, no tiene uno que recordar esta fórmula, yo no la recordaba, gracias a Linda que nos la recordó, pero si no la recuerdan, no olviden que lo que hacemos es calcular la integral impropia como lo sabemos hacer, ¿no? La transformamos en un límite, aplicamos el teorema fundamental y luego analizamos el límite y vamos a llegar al mismo valor. Lo sorpresivo, y de pronto ese es el O de Linda, es que miren la particularidad y la extrañeza de este problema, ¿no? Porque la región solita tiene área infinita, pero el sólido que genera esa región de área infinita tiene un volumen finito, ¿sí? Y el volumen es de pi unidades. O sea que podría uno pensar, si le dijeran, por ejemplo, va a baldocinar la región sombreada en gris, ¿qué tanto baldocín necesita? Entonces uno dice, si voy a baldocinar una región plana, tengo que averiguar el área. Pero resulta que aquí lo que uno diría es, si quiero baldocinar esa región, no alcanza el baldocín que se produzca, ¿no? Porque necesitaría infinito, ¿no? Su área es infinita. Sin embargo, si me dicen a uno, ¿ven? ¿Qué tanta, digamos, líquido puede contener esa trompeta? Bien, la cantidad de líquido que puede contener esa trompeta, teniendo en cuenta la relación que hay entre volumen y capacidad, que son la misma, es decir, puede alojar pi unidades de agua o de pintura o lo que la queramos llenar, ¿no? Entonces, para que observen lo especial de este sólido, ¿no? Solita como tal, región de área infinita y el volumen finito. Escúchame un segundito, por favor.
Bueno, ¿quedó claro este problema? ¿Nadie lo alcanzó a pintar por ahí que nos lo quiera compartir para ver la Sí, trompeta profe, yo lo entonces? tengo. Ay, ¿nos lo compartes, por favor? Sí, profe, ya voy. Gracias, Camilo. ¿Ya lo están viendo? Ya. Miren esto, o sea, ahí, es que se abre muchísimo en la boca ahí, la trompetica ahí de frente, ¿sí la ven? Así el plano frontal no es sino la trompetica que está de lado, ¿no? Sí. Jonathan te dice que si puedes colocar el rango desde 1, no desde 0. Ah, sí, porque como lo tienes desde 0, por eso se ve ese plano ahí, el lápiz, y le puedes cambiar ahí en el Sí, ya. GDX desde 1. Ya sé por qué quedó tan grande. No, en la definición de la función en g de x, x desde 0 hasta infinito. Desde 1, perdón, hasta infinito. Ya. Eso, ahora sí. Eso, así para verla sin ese plano grandotote. Ahí sí vemos bien la trompeta, ¿no? Eso, perfecto, ¿no? Bien. El sólido extraño, ¿no? Para que recuerden, ¿no? La trompeta del Arcángel San Gabriel, que tiene un volumen de pi unidades. ¿Bien? Y la región plana que la genera de área infinita. Perfecto. Gracias, Camilo. Bueno, ahí todos efectivamente mucho mejor ahí que lo que estábamos viendo ahí. Sí, como lo quieran llamar, la bubucela o el clarinete o la trompeta, pero bien. Bueno, vamos a considerar hoy otro método para calcular los volúmenes de los sólidos de revolución. Este nos funciona bien y pues de pronto es el apropiado, digamos, cuando no hay tantos cambios en los radios, ¿no? Es decir, que no hay, digamos, todos los cortes podemos determinar el radio de una única manera, ¿no? En ocasiones que no se pueda, pues simplemente uno va a dividir las integrales. Pero vamos a considerar otro método que se conoce como el método de las cortezas o cáscaras cilíndricas. Cortezas o cáscaras y cascarones. Cilíndricas. Este método de las cortezas o cascarones cilíndricos, al igual que el anterior, lo que hemos hecho en área, consiste en tomar nuestro sólido de revolución y empezar a cortarlo. O sea, la idea básica siempre que estemos asociando con integrales es de una suma de muchos términos, ¿no? Una suma de muchos sumandos, eso nos va a dar el volumen final. Entonces, digamos que más o menos el principio de este método, para hacernoslo familiar, imagínense en la torta de cumpleaños, es en el ponquecito que cuando llegan a la fiesta, y entonces dicen a uno, corte. Entonces llegaron más invitados de lo que uno esperaba, ¿no? Porque normalmente uno llega y hace tajadas de este estilo, ¿no? Uno se empieza a cortar así, uno pide la más grande, ¿no? Ese es el corte tradicional que uno hace de un pastel. Pero resulta que cuando llega tanta gente y hay que hacer rendir la torta, entonces generalmente uno piensa en eso para que rinda. Han visto, sí, a veces, por ejemplo, coge uno
y hace un corte aquí en la mitad, para que las tajadas le salgan más delgaditas, ¿no? Entonces uno empieza a cortar así, ¿no? Eso es, digamos, lo que uno hace cuando parte el pastel. Y se corta ahí. Pero de pronto dice, uy, es que entró todo el curso a la fiesta y el ponqué era pequeñito, entonces de pronto dice, uy, para que rinda más, hagamos otro corte acá. Entonces uno se imagina ahí ya que los cortes, las tajaditas, van a ser más pequeñas y va a alcanzar para más personas, ¿no? Pequeñitas, pero va a alcanzar el ponqué. El método que nosotros vamos a considerar más o menos se trata de eso. Suponga que usted quiere calcular el volumen de ese pastel, el negro. Entonces empieza a cortar, pero lo que empieza a sacar son, así, hacer cortes cilíndricos en la mitad. Un cilindro encajado en otro cilindro, encajado en otro cilindro. Y aquí uno dice, pues, cuando compró una torta tan chiquitica y dice, a todos les quiere dar un pedacito, entonces hacen muchas rodajas de ese estilo, ¿no? Es decir, con por encima lo que vamos a ver es algo como así, ¿no? Imagínense, por ejemplo, los brazos de reina cuando uno los mira de lado son así como parecidos entorchados, ¿no es cierto? Entonces lo que uno va a hacer es calcular el volumen de cada uno de esos cascarones y sumarlos. Más o menos esa es la idea, ¿no? Ese es el tipo de corte. Entonces noten la gran diferencia con el corte que estábamos haciendo nosotros. Nosotros estábamos tajando, buscando o discos o arandelitas. Pero este es hacer el corte de tal manera que nos queden cortezas de cilindro o cáscaras de cilindro. Ese es más o menos el fundamento del método. Entonces, para esto entonces vamos a tener, simplemente aquí vamos a recordar lo siguiente. Vamos a suponer este cascarón cilíndrico. Nos estamos imaginando en la cáscara, ¿sí? O sea, tiene su hueco ahí adentro. Entonces, cuando hablo del cascarón, estoy haciendo referencia a esto que está aquí, ¿no? Esto que estoy pintando como el rosadito aquí alterno. Esa es la corteza cilíndrica. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para calcular el volumen de esa corteza cilíndrica? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Mm? ¿Cómo calculamos el volumen de esos rosaditos ahí? No estamos hablando de integrales, ¿no? Geométricamente, ¿qué haría uno? ¿Sí? Es volumen, ¿no? Bueno, también no el área, sino es un tarro metido entre otro, entonces queremos encontrar el volumen de lo que está contenido en medio de los dos tarros, ¿no? Entonces, así como dice Rosángela, restar la pequeña. Entonces, obviamente uno dice, ¿puedo no conocer el volumen del cilindro grande? Y exacto, restarle el volumen del cilindro pequeño, ¿cierto? Porque yo lo que quiero es lo que queda contenido entre los dos. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? Vamos a suponer que este cilindro tiene altura H. Vamos a suponer que el cilindro grandotote tiene radio R mayúscula y que el cilindro pequeño tiene radio R minúscula. Exacto, entonces área de la base por la altura, exacto, lo que dice Venus, que en el caso se refiere a pi por el radio al cuadrado por la altura, exacto. Entonces el volumen de nuestra cascarita entonces será, voy a escribirlo por aquí más arriba para hacer unas cuentas. Entonces el volumen será el del grandotote, que será pi radio cuadrado por h, menos el pequeño, el de adentro, que será pi radio cuadrado por h. Pues eso nos va a dar el volumen de esa zona que está ahí sombreada en rosado. ¿De acuerdo? Ahora, miren en esta expresión lo que vamos a hacer. Aquí tienen en común pi, entonces voy a factorizar pi, también tienen en común h,
Entonces voy a factorizar pi y h y me queda aquí por dentro r cuadrado, r mayúscula al cuadrado menos r minúscula al cuadrado. Esa es una diferencia de cuadrados, ¿no? ¿Cómo se puede factorizar una diferencia de cuadrados? Suma por diferencia, voy a poner aquí r más r por r menos r por h, diferencia de cuadrados. Ojo, lo que voy a hacer aquí, ustedes me dicen si es correcto o no. ¿Ven lo que voy a hacer? Ojo, voy a multiplicar por 2 y a dividir aquí por 2. ¿Se altera la expresión o se mantiene, ¿no?, igual? Multipliqué y dividí por 2. ¿Alterará eso? Es correcto, se mantiene igual, dice Alejandra. Y se mantiene igual. A ver, lo hacemos para lo siguiente. Estoy modificando la expresión para poderla utilizar en nuestro problema específico. Me queda aquí 2pi por este término. La suma de los radios dividido entre 2. Eso, ¿cómo se llama? Cuando uno suma dos números y los divide entre 2, ¿eso a qué corresponde? El promedio, ¿cierto? Ese lo vamos a llamar así, el radio promedio, ¿sí? Ese promedio en realidad aquí en nuestro dibujo vendría siendo como la distancia que hay del centro como aquí al punto medio, ¿no? Promediando los dos, entre el grande y el chiquito, entonces lo vamos a llamar aquí R bar. Ese se llama radio promedio. Esta diferencia entre los radios en nuestro dibujo ¿a qué corresponderá? Gráficamente, que es R grande menos R pequeño, que nos mide en nuestro cilindro, en nuestro cascarón. El grosor, exacto, ¿no? O sea, si yo resto entre el radio grande y el radio pequeñito, me va a dar este pedacito de acá, ¿cierto? Ajá. Eso, exactamente es el grosor o el espesor. Vamos a llamarlo aquí como delta R. La diferencia que llamamos delta R, que es el grosor. Por H, por la altura, ¿no? Digamos aquí, el volumen de un cascarón cilindro es 2pi por el radio promedio por el grosor por la altura. 2pi radio grosor altura. En todas estas fórmulas de tipo geométrico, pero las vamos a implementar ahorita nosotros. ¿Claro hasta ahí? Entonces, 2pi radio promedio por el grosor por la altura. ¿Bien? Vamos a pensar en esto. Entonces, ahí tenemos la situación. Esto que hemos calculado aquí. Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, en el siguiente problema. ¿Por qué el 2? Pregunta, bueno, aquí va a gustar es justamente para generar el radio promedio, ¿no? Entonces multiplico y divido por 2, entonces la suma de los radios dividido entre 2 me da el promedio, que en realidad es la distancia del centro al punto medio, digamos, del sólido aquí. ¿No? Para pensar en esta distancia, ¿no? Porque yo podría ver lo que tú dices, multiplicarlo por 3 y dividir por 3, pero R más R sobre 3, pues en el dibujo no me da ningún tipo de interpretación, ¿no? Entonces el 2 es porque
Si obtengo el promedio, y el promedio lo puedo interpretar geométricamente ahí como la distancia del centro al punto medio allá del sólido que le voy a calcular volumen, ¿sí? Bueno, entonces vamos a considerar, por ejemplo, en la región que está pintada aquí, la que está acotada por f de x, el eje de las x, este es uno de los tantos casos, ¿no? O sea, la idea es ir entendiendo esos casos simples y después lo extendemos a mayores casos. Pero la idea es, vamos a pensar en que la región limitada por x igual a A, x igual a b, el eje de las x y y igual a f de x, esa región va a girar alrededor, por ejemplo, del eje de las y. Entonces, si gira alrededor del eje de las y, ¿qué vamos a ver? Pues, desde aquí, más o menos esto. Así, de vista frontal, ¿no? Cuando ese pedacito de la vuelta caiga al otro lado, pues, obviamente es un sólido de revolución, entonces empecemos como a completarlo aquí. Algo más o menos así. Ahí está nuestro sólido. Este sólido tiene un hueco ahí. Vamos a calcular el volumen de ese sólido que se forma ahí, ¿no? Con ese hueco adentro, es decir, como una dona deforme, ¿no es cierto? Entonces, imaginémonos, por ejemplo, si hiciéramos uso del método de las arandelas, ¿sería fácil el planteamiento de la integral acá? Si pensáramos en arandelas, ¿cómo deberíamos hacer los cortes en este sólido para calcular su volumen? O sea, perpendiculares al eje Y, ¿cierto? Y tendríamos que hacer cortes perpendiculares al eje Y, entonces imagínense, uno por aquí tiene esta forma. ¿Sí? Imaginémoslo por acá. ¿Sí? ¿Sí? Y en distintas partes ocurre más o menos lo que miramos el martes, que des en cuenta que el radio grande no es siempre el mismo en todos los cortes. ¿Sí? Y podríamos decir el radio grande abajo sería hasta B y el radio pequeño abajo sería A. Pero digamos a partir de aquí donde la curva se vuelve, bueno, la región está acotada por la curvita, ahí el radio grande variaría, ¿no? Entonces tendríamos que partirlo. Es decir, no sería imposible, pero tendríamos que por lo menos partirla en dos. Entonces, piensa uno y dice, para evitarse uno todo ese problema, entonces este método de las cortezas cilíndricas dice, no, pues imagínese que usted va a coger su sólido y va a atajarlo así como indicábamos con la torta. Va a hacer cortes, bien, ahora van a ser paralelos al eje de rotación. Y esa es la gran diferencia, una de las grandes diferencias entre los dos métodos. ¿Sí? Para discos o arandelas, sacamos el cuchillo y siempre cortamos perpendicular al eje de rotación. Ahora, para hacer las cortezas, entonces siempre va a ser cortes paralelos al eje de rotación. Ojo, por favor, que distingan ahí la cosa, ¿no? Entonces, uno dice esos cortes paralelos al eje de rotación, entonces empieza uno a encajar aquí cilindros uno entre otros, ¿no? Es decir, vuelvo y repito, a formar cortezas, cascarones de este tipo. ¿Sí? Es uno encajado en el otro y encajado en el otro. Más o menos eso es lo que empezaría uno a hacer aquí. Para indicar ese tipo de cortes, entonces lo que vamos a hacer, digamos teóricamente haría uno, es lo siguiente. Vamos a coger la región aquí, la que está en rojito, y el intervalo AB, y vamos a partir el intervalo AB en subintervalitos de igual longitud. Entonces vamos a hacer una partición uniforme.
en n pedacitos, donde cada intervalito de esos va a tener longitud delta x. Cada uno de esos intervalitos nos va a servir como base de un rectangulito típico. Vamos a pintarlo aquí, voy a ponerlo en el color que se note. Imagínense, por ejemplo, este rectangulito acá. Imagínense ese pedacito ahí. Entonces, parto el intervalo. Se encuentra la partición paralela al eje de rotación. Entonces, imagínense este solito. Para imaginarnos y ver estos cortes. Entonces, imagínense ese rectangulito solito cuando viene y da la vuelta. ¿Sí? Entonces, cuando ese amarillito viene y da la vuelta, cae aquí al otro lado. ¿Sí? Y me forma esta corteza cilíndrica que voy a pintar acá en amarillo. ¿Sí? Me dice, en cada rectangulito, si uno se imagina aquí a este lado lo que va a tener es hartos rectangulitos en distintas alturas. Entonces uno dice, cada uno de ellos cuando da la vuelta, entonces cada uno de esos me va a formar estos cortes. ¿Más o menos clara la idea? ¿No? Entonces, lo que uno va a hacer es, pues, está haciendo el corte ahí, a lo ponqué, ¿no es cierto? Ponqué con tajada chiquitina, y entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular el volumen de cada cascarón de esos, el volumen que genera cada rectangulito de esos cuando gira alrededor. Eso me da el volumen de ese cascarón y voy a sumar los volúmenes de todas esas cascaritas que aparecen ahí. Entonces, digamos aquí, uno dice, cojamos un elemento de volumen, el volumen de una sola, por ejemplo, de esa que sea la IS. Entonces, este volumen de la décima, de acuerdo a la fórmula que habíamos descrito ahorita, va a ser 2 por pi, recuerden, el radio promedio por la altura por el espesor, ¿no? La relación que obtuvimos ahorita. Entonces, en nuestro problema, nos queda 2 por pi por el radio promedio. Los radios, entendamos, siempre son la distancia que hay de un elemento al eje de rotación. Entonces, para nuestro caso, ¿sí? Es la distancia que hay desde nuestro rectangulito hasta el eje de rotación. ¿Cómo se llama esta distancia? La distancia que hay de un punto al eje Y. ¿Cómo lo llamamos siempre? X, exacto. Para este problema es X. Bien, ya, ojo, en general siempre vamos a tener en mente que es radio, distancia al eje de rotación. Para el dibujo que tengo aquí es X. Ya nos queda un X, el X y décimo ahí. El que tomo ahí en el rectángulo y es. Por la altura. ¿Cómo calculo la altura de ese rectangulito o de ese cilindro? Exacto, la imagen de ese X. La imagen de ese X. Por el espesor. ¿Cuánto es el espesor? Es decir, ¿cuánto mide el grosor de ese? El delta de X, ¿cierto? Que es lo que mide el rectangulito. Entonces, ese es el volumen de uno de los cascarones. Entonces uno dice, pues el volumen total será aproximadamente igual a la suma de todos esos volúmenes. ¿Cuántos? Uno dice, depende de las cascarones que hizo. Pues, ¿cuántos cortes hizo? Si hizo N. Ese sería aproximadamente igual, ¿no? Entonces el volumen es aproximadamente igual a la suma de estos. Cuando uno quiere mejorar la aproximación, entonces recuerden que lo que voy a hacer aquí entonces es hacer cortes más finos, ¿no? Cortezas mucho más y más delgaditas. ¿Bien? Entonces lo que vamos a tener es que el volumen, para que se nos aproxime el valor, uno dice tomar
rectangulitos más flaquitos implica hacer que este n aumente. Entonces vamos a tomar el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de estos elementos de volumen, que van a ser 2pi por x por f de x por el delta de x y variando de 1 a n. Pero noten ahí que obviamente lo que tengo ahí es el límite de una suma de Riemann. Y sabemos que si la función es continua, este término de acá nos genera una función de tipo continuo y el límite de una suma de Riemann, por definición, es una integral. Esto nos da la integral entre, el intervalo que partimos fue AB, entonces entre A y B, de 2pi, en el límite este x sub y es algún x de ese intervalo, la imagen de x sub y es la imagen de algún x de ese intervalo, y el delta de x en el límite se vuelve el de x. Entonces, la expresión que generamos ahí es el volumen como la integral entre a y b de 2pi x f de x sería la que me permite calcular el volumen de ese sólido de este dibujo. Entonces, claro, ese razonamiento que hicimos ahí. Ahora, la precaución, y sí quiero que lo tengan en cuenta, es que esta es una región bien particular, ¿no? Entonces, lo que uno debe recordarla es para el caso más general, ¿sí? Dice la integral. Pero primero lo que tienen que recordar es cómo es el tipo de cortes y entonces cómo va a ser los cortes con el método de cascarones. Entonces, siempre paralelos al eje de rotación. ¿Sí? Gran diferencia con el otro método. Paralelo al eje de rotación. ¿Sí? Y lo que vamos a obtener en la expresión es pues la integral ahí, entonces usted elige ahí, obviamente uno dice paralelo al eje de rotación, entonces si el eje de rotación es paralelo al eje Y, pues la integral será con respecto a x. Pero esta fórmula para que la generalicemos, ¿no? Este x en realidad está representando el radio, ¿no? Y recuerden que el radio es la distancia al eje de rotación, ¿no? Hago la aclaración porque si aquí fuéramos no a rotar alrededor del eje Y, sino a rotar alrededor de x igual a menos 1, el radio ya no es x, ¿no? Sería x más la unidad, ¿no? Entonces, es por eso que hago esta salvedad. Este f de x lo que me mide es la altura, ¿no? Aquí voy del eje a la curva, pero es posible que esos rectángulos lo tenga entre dos curvas, ¿no? Entonces hay que aprenderlo a medir, ¿no? Ese f de x lo que me está midiendo es la altura, ¿no? Por el de X o el de Y, dependiendo de cómo sea el trabajo, ¿no? Pues para recordarlo, en el caso más general es 2pi radio por altura de cada uno de los cascarones. Entonces, vamos a ver cómo lo implementamos, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Usted evalúa cuando tenga su sólido qué le conviene más. Si hacer cortes perpendiculares al eje de rotación y sacar o discos o arandelitas, o hacer cortes paralelos al eje de rotación y obtener cortezas o cáscaras de cilindro. Entonces, es la diferencia entre los dos, ¿no? Muchos problemas los podemos resolver por los dos métodos, ¿no? Habrán otros que resulten más sencillos por este método, ¿no? Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos a ver si más o menos aclaramos las dudas que puedan estar existiendo en este momento. Tenía aquí unos planteados. Vamos a considerar este. Por ejemplo, dice la región limitada por y igual a e a la menos x cuadrado, y igual a 0, x igual a 0, x igual a 1, alrededor del eje y.
Esta es más o menos como una situación similar a la que estamos considerando ahí, ¿no? Para ilustrar el ejemplo de tal cual la situación, ¿no? Entonces voy a anotarla acá, entonces dice es acotado por y igual a menos x cuadrado, y igual a 0, x igual a 0, x igual a 1, girando alrededor del eje de las y. Entonces, esa es la propuesta del problema. Bien, aparece esa famosa función e a la menos x cuadrado, ¿no? Hemos hecho alguna mención a ella y una es que es de esas funciones que no tiene primitiva, ¿no? Pero es famosa porque en probabilidad la utilizan muchísimo, ¿no? De hecho, no sé si alguien conozca cómo es el gráfico de e a la menos x cuadrado. ¿No? ¿Cómo se conoce el nombre de esa curva? María Alejandra dice, exacto, la campana, esa es la famosa campana de Gauss, ¿no? Pues es la que uno utiliza mucho en estadística, en probabilidad. Es la famosa montaña de Cruzes, dice, o campana de Gauss, que viene haciendo algo más o menos así. Es una función par, ¿no? Entonces presenta simetría con respecto al eje de las y, ¿no? Ahí, la imagen de un x y la de menos x es la misma. Es más o menos ese comportamiento. Entonces se llama la campana de Gauss. Entonces aquí me están diciendo, bueno, coja la región del plano que está limitada por esa curva. Voy a ponerla aquí aparte. Y igual a 0. Y igual a 0 es el eje x, x igual a 0 y x igual a 1. Entonces voy a pintar aquí el pedacito de curva. Este. X igual a 1. El pedacito de aquí. Solamente vamos a tomar este pedacito. Entonces, coja y igual a 0, x igual a 0 y x igual a 1. Entonces es el pedacito que está a la derecha. Y nos pide girarlo alrededor del eje de las y. Entonces, si gira eso alrededor del eje de las y, de forma de una figurita de esa, como un sombrerito, ¿no? Entonces vamos a encontrar el volumen de ese sólido. Se asemeja mucho, digamos, a la región que tomé como ejemplo para ilustrar el procedimiento. Entonces, voy a girar alrededor del eje Y. Y de una mirada rápida aquí observen que si utilizo el método de los discos, ¿no? Uno va a tener dos clases de discos, ¿no? Los cortes que haga hasta la altura aquí del segmentito, ¿sí? Esos son uno. Y discos distintos más arriba. Entonces, tendríamos que, si usáramos el método de discos, partir en dos integrales, ¿no? Que no es complicado, lo podemos hacer. Pero si pensamos aquí en el otro método que es posible y se pueda girar alrededor del eje Y, entonces vamos a hacer cortes paralelos al eje Y. Entonces vamos a coger nuestro intervalito, ¿bien? Y lo vamos a partir. Entonces es bueno de pronto en esto pintar un rectangulito típico de estos. Un rectangulito de estos que va a girar. Entonces, imagínense ese rectangulito girando y armando la cascarita. De acuerdo a eso, ya tenemos la cascarita, entonces el volumen sería la integral entre quién y quién, para este caso.
entre 0 y 1, ¿sí? Porque entonces estamos haciendo cortes, en cuenta, paralelos al eje de las Y. Entonces arrancamos aquí de 0 hasta 1 y ojo por favor siempre que hagan esto, porque cuando uno combina todos los métodos tiene que tener cuidado. Entre 0 y 1 esos son límites que están en el eje de las X, de una vez anote que su integral es con respecto a X. Y ya sabe que la expresión que debe escribir ahí va a ir en términos de X. Debe 2 por pi por el radio. Voy a escribir aquí radio y altura. Entonces pensemos en el radio para nosotros. ¿Sí? Radio entonces sería la distancia del centro de nuestro rectangulito al eje de rotación. Este es el radio. ¿A qué es igual en nuestro caso? X, ¿no? Aquí coincide con X. Este sería el radio. La altura. ¿Sí? La altura de nuestro rectangulito es esta distancia. ¿Sí? ¿Quién sería la altura para nuestro problema? El e a la menos x cuadrado, ¿cierto? O sea, la imagen del x, que en nuestro problema es e a la menos x al cuadrado. Entonces, para el volumen nos daría la integral de 0 a 1 de 2 pi radio por altura, que es e a la menos x cuadrado con respecto a x. Les recordaba hace un rato que la función solita e a la menos x cuadrado no tiene primitiva elemental, ¿no? Pero esta integral sí la podemos calcular así como nos quedó. ¿Sí? Necesitará partes, dice Rosángela. Ok, es un producto. Ajá. Una de ellas es una compuesta, la exponencial, y la derivada interna es menos 2x. Y ahí está la x, ¿no? Y está el 2. Entonces vamos a sacar ese pi de ahí. Entonces quedaría integral entre 0 y 1 de 2x e a la menos x cuadrado de x. Entonces lo que nos faltaría sería un menos, ¿no? Recuerden que las constantes las podemos arreglar, ¿no? Menos y menos es la misma original, y entonces podríamos pensar en una sustitución chiquitica, igual a menos x cuadrado. El de u es menos 2x de x. ¿No? Aquí en un borrador chiquito, este es borrador ahí, no puse iguales ahí, ojo, ¿no? La integral indefinida sería, el menos 2x de x sería de u, e a la u. ¿No? Nos queda simplemente la integral de e a la u, que es e a la u, ¿no? Entonces queda afuera menos pi por la integral, queda e a la u, o sea, e a la menos x cuadrado, evaluado entre 0 y 1. O sea, menos pi que multiplica. En el límite superior, e a la menos 1, menos, en el límite inferior, cuando x es 0, e a la 0 que es 1. Ahí no nos asustemos con el menos, ¿no? Porque en realidad ese menos lo necesitábamos porque tenemos menos pi, ¿sí? E a la menos 1 es 1 sobre e menos 1. 1 sobre e es más chiquito que 1. Menos el 1 da negativo. Con ese menos pi, en realidad se vuelve positivo, ¿no? Entonces podemos escribirlo así como pi por 1 menos 1 sobre e. Ese sería el volumen de ese sólido, ¿no? Ahí, sin hacer aproximaciones decimales. Bueno, ¿cómo lo vieron? Lo que vuelvo y insisto porque a veces uno, bueno, le presenté la fórmula esa que nos quedó 2pi x f de x, y uno tiende a aplicar esa misma y ojo, ¿no?
Así que tenéis mejor lo que hay que recordar es 2 pi radio por altura, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que el radio es la distancia al eje de rotación, ¿no? Que en este problema coincidió con X, pero no en todos es de esa manera, ¿no? A ver, voy a proponerles este siguiente, a ver, por favor, pintan la región, se imaginan el sólido y plantean la integral. Esta dice, la región limitada por y igual a x al cubo, y igual a 0, x igual a 2, esa región gira alrededor del eje de las x. A ver, por favor, les a ver un par de minuticos para que cada uno se la imagine, ¿no? Pinte la región, ¿no? Y plantee la integral. La idea es que lo hagamos por este método, ¿no? O sea, después ustedes cuando se les aparezca un volumen van a decidir cuál método les guste más, si el de los discos, arandelas o este. Ahorita vamos a practicar con este de las cortezas cilíndricas, ¿no? Entonces, a ver, un minutico por favor para que trabajen en este ejercicio. Bueno, ¿cómo van?
A ver, ¿ya tienen pintada? Juan Camilo, ¿lo pintaste por casualidad en el GeoGebra? Yo lo tengo, profe, dibujado. Ay, Ya les comparto. ay, por favor, gracias. ¿Ya están viendo? Ya. Ujú. Está como un platillo, ¿no? Y la curvita. X al cubo entre 0 y 2. La recta X igual a 2 y girando, perdón, sí, la recta Y igual a 0 girando alrededor. Bueno, ya lo habían visto todos así, ¿no? Y ya tiene resultado, te dio 64/5 de pi. Rosángela está de acuerdo. Bueno, miremos a ver la respuesta. Ya lo vimos allá bonito. Aquí, esta digamos que es parte de la cúbica. Aquí X igual a 2, ¿no? Esta es igual a X al cubo. Este es X igual a 2. Pues la región que vamos a girar es esta. Alrededor del eje X, ¿no? Entonces, es como el platillo ya que nos acaba de mostrar Camilo. Ahí en 3D, ¿no? Bueno, entonces la sugerencia era que utilizáramos el método de las cortezas, ¿no? Por los dos lados nos tiene que dar lo mismo, pero y la insistencia ahorita por este método es para practicar. Entonces, atendiendo a eso, nos dice, ¿cómo haremos los cortes si vamos a girar alrededor del eje de las X? ¿Cómo los hicieron? Paralelos al eje X, ¿no? Entonces recuerden que lo que vamos a hacer es el corte ponqueno. Entonces, cuando uno dice ese tipo de corte, lo que está pensando uno es en tomar rectangulitos de estos, ¿sí? Girarlos alrededor del eje para armar el cascaroncito cilíndrico, algo más o menos de ese estilo, ¿no? Entonces uno dice, los cortes los hace aquí. Entonces, cuando va a plantear la integral del volumen, cortó sobre el eje Y, o sea, los límites de integración los busca en el eje Y. ¿Cuáles son en este caso? 0 y 8. Ajá. Exacto, ¿no? X igual a 2, la imagen de 2 a través de la cúbica es 8. Pues corta entre 0 y 8 de Y, ¿no? 2 pi por el radio. ¿Cuál es el radio en este caso? El radio es esta distancia. Y, correcto, ¿no? 2 pi por Y. Por la altura de ese rectangulito. Esta es la altura del rectangulito, ¿no? Y aquí, la proyección ahí. ¿Cuánto mide ese segmento?
2 raíz cúbica de y. Bueno, mira, hay respuestas ahí, ¿no? 2 raíz cúbica de y o 2 menos raíz cúbica de y. Hay tres respuestas, solo 2, solo la raíz cúbica o la diferencia entre las dos. Andrés dice lo mismo que Camilo. Ajá. Entonces en cuenta que no es la raíz cúbica de y, porque la raíz cúbica de y siempre sería la distancia que hay desde el eje al punto. Ten en cuenta que el radio está, a la altura, perdón, del rectangulito. Esta que voy a repisar ahí, un verde más chillón que este, más oscurito. Lo que mide este es desde el eje hasta el punto de afuera, ¿sí? Son 2 unidades. ¿Sí? Todos los rectángulos van a parar allá, cualquiera que pinte, ¿no? Si cambiamos de rectángulo ese por otro, entonces si pintáramos otro rectangulito acá, ¿sí? Se cuenta que llega hasta el 2. ¿Sí? Entonces, la distancia desde el eje hasta, digamos, el extremo del rectangulito es 2. Y la distancia que hay desde el eje, aquí, hasta la parte inicial del rectangulito, esa sí es la imagen de un y a través de la curva. Y ojo que uno ya aquí cuando ha escrito la integral y dicen respecto a y, uno sabe que tiene que escribir esa curva en términos de y, ¿no? Para despejar de acá x. Y x efectivamente es la raíz cúbica de y, ¿no? Lo que están diciendo. Esa es la distancia que está aquí en azulito, ¿no? Entonces, en la altura que nosotros estamos midiendo es 2 menos este pedacito. Este pedacito es justamente la raíz cúbica de y, ¿no? Eso es lo que había dicho, por ejemplo, Camilo. Altura 2 menos raíz cúbica de y. Pues, era Rosángela y Juan Camilo los que han dado la respuesta del 64, algo así. Fue con esta integral que les dio ese valor, 64 quintos de pi, ¿no? Entonces no era esa la respuesta. Bueno, aquí hagamos cuenta rápido. Para hacer esta integral necesitamos hacer el producto, ¿no? 2pi integral entre 0 y 8 de, aquí reparto, me queda 2y menos, bueno, que raíz cúbica de y es y a la 1/3, ¿no? Entonces, raíz cúbica de y es y a la 1/3 por y, nos da y a la 4/3, ¿no? Para hacer la integral. Ajá. Entonces sería 2pi por, ahora sí la integral de 2y cuadrado medios, la de y a la 4/3, sumo 1, 4/3 más 1, son 7/3 por 3/7, evaluado entre 0 y 8. Ya, 2pi. Cuando y vale 8, sería 64, 8 cuadrado menos 3/7 de 8 a la 7/3. ¿No? En 0 se anula, ¿no? Entonces no hace falta ahí, ¿no? Ese 8 a la 7/3 es raíz cúbica de 8 a la 7, ¿no? La raíz cúbica de 8 es 2, ¿no? A la 7, ¿cuánto es? 32, 64, 128, si no estoy mal, ¿no? Entonces el volumen será 2pi por 64 menos 3/7 de 128. A ver cuánto nos da en total aquí. Entonces sería 2pi 128 no es divisible por 7, ¿no? Bueno, no sé cuánto da eso, hagamos cuenta rápido ahí.
sería 64 por 7, 448 menos 128 por 3, 384. Decía 64 séptimos. Bueno, si está el 64, así lo me dijeron hace rato, ¿no? Y 2 pi por 64 séptimos da 128 pi séptimos. ¿Eso sí les había dado a los demás? Entonces, de pronto, pues, sí vieron el error que estaban cometiendo los que les había dado una respuesta distinta, casi cerquita. Recuerden que aquí que pretendemos practicar este método, ¿no? Y que ustedes podrían rápidamente decirle, bueno, ahora si lo hago por el otro método, ¿sí? Estos serían discos, ¿no? Por el otro método, ese mismo, haciendo cortes de esta forma, la integral sería entre, ¿cuáles serían los límites? Si utilizo el otro método. Entre 0, ¿qué pasa aquí? Entre 0 y 2, de pi por el radio al cuadrado, ¿no? Y por este método el radio, ¿cuánto mide? Por los discos, ahí simplemente la distancia, la imagen del x, que es x al cubo, exacto, al cuadrado de x. Podría la integral entre 0 y 2 de pi por x a la 6 de x. Eso da pi x a la 7 sobre 7 entre 0 y 2. En 2 da 2 a la 7 son 128, ¿no? 128 pi séptimos. ¿No? Obviamente lo mismo, ¿no? Y claramente en este problema mucho más fácil con los discos, ¿no? Había insistido que lo hiciéramos por el otro método para que lo practiquemos porque, repito, van a haber problemas donde vamos a ver la necesidad y nos conviene más, es más sencillo mirarlo por las cortezas, ¿no? Pero habrán otros problemas como este, que es más fácil por discos, ¿no? Juan Camilo pregunta que ¿por qué le sumamos 2 a la raíz cúbica A? Negativo. Es porque, a ver, en el método, sí, lo pinto otra vez por acá. A ver si hago una ampliación, estoy logrando todo. Ahí está, recuerda, esta curva es y igual a x al cubo, ¿no? Este es x2, por lo tanto aquí este punto es 8, ¿cierto? Entonces, con este método, a ver, ¿por qué el 2? Ahí entonces la idea es que uno parte, bien, los cortes van a ser paralelos al eje de rotación. Entonces, eso quiere decir que lo que voy a partir es el intervalo, en este caso 0,8. Entonces voy a la región y cojo el rectangulito, porque la región era la de aquí abajo, ¿no? Esta de, sombreémosla aquí. La región es esta. Entonces yo cojo pues el rectangulito en la región que voy a rotar. Entonces, para nuestro caso, un rectangulito de esos que va a girar es de este tipo. Entonces, recuerda que la fórmula del volumen, lo voy a integrar entre 0 y 8 de 2 pi radio por la altura por de lleno. Entonces, el radio, la parte del radio creo que no hubo problema. Uno dice, el radio es la distancia al eje de rotación. Entonces uno dice, ¿cuál es la distancia que hay de ese rectangulito hasta el eje X? Pues eso lo llamamos Y. Pues por eso el radio fue Y. La pregunta es específicamente la altura. Dice, ¿cuál es la altura de este rectangulito?
La altura del rectangulito acá. Dice, ¿cómo la determinamos? Entonces, a ver, aquí lo que estaba diciendo, uno dice, si quiero medir esta distancia, la punta del gato, entonces uno puede hacer lo siguiente, dice, desde el eje Y hasta la recta X igual a 2, esta distancia siempre es de 2 unidades. La distancia que hay del eje a un punto de la curva es la imagen de ese Y. Y uno dice, ¿cómo saco la imagen del Y? Pues despejo de la curva el X. Entonces ahí nos dio que X es Y a la 1/3. Entonces la distancia desde el eje hasta este punto, esta distancia que voy a marcar acá punteadita, esa distancia es Y a la 1/3. Entonces la altura del rectangulito, ahí en el dibujo no sé, lo veas mejor, la altura del rectangulito es esto que hace falta. Esa es la diferencia entre 2 y Y a la 1/3. De ahí salió, ¿no? ¿Ya clara, Juan Camilo? Sí. Bueno, entonces, ojo lo que nos decía, ¿no? Es decir, aquí en este otro problema usted diría, ay, no, pues más fácil hacerlo por los discos, ¿sí? En este caso sí, resultó más fácil por los discos, obviamente nos tiene que dar lo mismo y lo interesante es que sepan resolverlo de cualquiera de las dos formas, ¿no? Y que en un dado un problema, cuando se tenga que dar un volumen, que no diga uno, hágalo por tal método, sino usted evalúe a ver cuál método parece más conveniente. A ver, voy a proponerles otro, por favor, para que lo planteen y miramos. A ver, este siguiente que está aquí. Este, el tercero. Dice, la región limitada por y igual a 4x menos x cuadrado, y igual a 3, x igual a 0, y la vamos a hacer girar alrededor de la recta x igual a 1. ¿Sí? Vamos a girar alrededor de la recta x igual a 1. Entonces, por favor, paso 1, dibujen, identifiquen la región, traten de imaginarse el sólido, si lo pueden pintar mucho mejor, y luego planteen la integral. Hagámoslo nuevamente por cortezas cilíndricas, ¿sí? Y cuando lo terminen, hagan el ejercicio a ver qué tal les queda por discos y cáscaras para comparar. A ver, un par de minuticos para trabajar en ese ejercicio.
¿Listos? Diez pi doceavos, dice Rosángela. El simplificado 5 pi sextos, ¿cierto? Ujú. Era así, ¿no? Diez pi doceavos, o sea, 5 pi sextos. ¿Coinciden los demás con la respuesta? Y medios, dice Israel. A ver. Uy, ya tenemos 7 pi sextos para Juan Esteban. La peor, Andrea, 13 pi sextos. A ver, veamos, a ver. La región, bueno, empecemos por la parte inicial. Q igual a 4x menos x cuadrado es una parábola que abre hacia abajo. Esa parábola 4x menos x cuadrado, que es lo mismo que x por 4 menos x, corta el eje x en 0 y en 4. Abre hacia abajo. Debe tener el vértice en x igual a 2. 8 menos 4, 4. 1, 2, 3, 4. Esto como para pintar aquí completico. Es la parábola, que es esta. La parábola completica. Bueno, es y igual a 3. Y igual a 3. Entonces será esta recta. Y igual a 3. X igual a 0. X igual a 0 es el eje de las Y. O sea que finalmente la región que queda encerradita por todos ellos es este pedacito, ¿no? Como este triangulito. Entonces, hasta ahí vamos de acuerdo. Esa es la región que va a girar. Entonces, para mirar ahí la variedad de respuestas que tenemos, vamos ahí. Rosángela, ¿no? ¿Esa no fue la región que consideraste? No, no, no estoy diciendo que va a girar, sino el pedacito que va a girar. Ahora, alrededor de quién va a girar, entonces efectivamente va a girar alrededor de la recta x igual a 1. Y la recta x igual a 1 es esta de acá, ¿no? Alrededor de esta recta. Y ya, bueno, hay varias coincidencias con 11 y sextos. Parece que el denominador es 6 por lo menos, ¿no? Que es lo que va coincidiendo hasta el momento. Pero entonces, a ver, voy a dibujar el pedacito ese nomás. Es que es como un triangulito ahí chiquito, ¿no? El que va a girar es este pedacito acá, este es 3, y va a girar alrededor de la recta
x igual a 1, ¿no? Alrededor de esto va a girar. O sea que el sólido, a ver aquí, mal pintado, es algo más o menos de este estilo. Una vista frontal, ¿no? Cuando empiece a girar esto alrededor del eje de las X, entonces vamos a generar esta región girando alrededor del eje X, no sino de la recta X igual a menos 1, nos va a formar más o menos un sólido de ese tipo. Bueno, entonces vuelve la pregunta. Hasta ahí, esa vista ahí más o menos la tenemos clara. Entonces, pues como la idea era practicar con el método, entonces recuerden que como estamos girando alrededor de la recta X igual a 1, los cortes o los rectangulitos esos que nos van a armar las cascaritas deben ser paralelos al eje de rotación. Como deben ser paralelos al eje de rotación, entonces uno lo que se imagina aquí es que vamos a cortar aquí sobre este eje. ¿Sí? Estamos cortando sobre el eje X, entonces ya saben uno que la integral va a ser con respecto a X. ¿Desde dónde hasta dónde? Arranca el corte en 0 y termina aquí en 1, ¿no? Que es donde se cruza. ¿No? Cuando vea eso, entonces uno dice, pinte, siempre lo mejor es pinte un rectangulito de esos típicos. ¿Ven? Entonces uno dice, con ese intervalito, por ejemplo, si cogiéramos este rectángulo, lo tiene que coger obviamente dentro de la región, ¿no? Entonces, me cuenta, si solo girara ese rectangulito alrededor de la recta X igual a 1, nos formaría esta cascarita que estamos pintando aquí, esta que estoy aquí tratando de mostrar. Esa sería el cascaroncito que genera solo ese rectangulito cuando gire alrededor de la recta X igual a 1. ¿De acuerdo ahí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces viene la otra parte donde dice que la fórmula siempre lleva 2pi radio altura. Entonces ahí es donde viene, y por eso el dibujo es bien importante, ¿no? Ah, Linda pintó mal el rectángulo, ¿no? Siempre paralelo al eje de rotación con este método de las cortezas, ¿no? Entonces tal vez si lo pintaste acostado, entonces este fue el error, ¿no? Aquí siempre por cortezas es paralelo al eje de rotación. Entonces vamos a encontrar el radio. El radio, entonces, distancia que hay de nuestro rectangulito al eje de rotación. Entonces, bien, ahí está el rectangulito. Imagínense, la distancia que vamos a medir es al eje de rotación. Esa que estoy pintando ahí en verde, ese es nuestro radio. ¿Cuánto mide eso? 1 menos X. Es Israel y Juan Sebastián. Ajá. ¿Están de acuerdo todos? Y la respuesta que ellos están dando, ese segmentico verde mide 1 menos X. Otra vez ahí ven el dibujito. A ver, Andrea, claro, es que lo que va a medir es el segmentico verde, ¿no es cierto? Es en el radio, porque siempre es distancia hasta el eje de rotación, ¿no? Pues como vamos a rotar alrededor de la recta roja, entonces por eso vamos a mirar cuál es la distancia entre el rectangulito que cogemos y el eje de rotación. Entonces es lo que está pintado en verde. De la referencia que tenemos es que nosotros sabemos, por ejemplo, que desde el eje de las X hasta la recta roja, todo esto es una unidad, porque esa recta es de ecuación 1. Entonces, ahí fijo una unidad. Lo otro que sabemos es que la distancia que hay del eje a un punto en la curva, esta distancia que voy a pintar aquí en azulito, la paso aquí abajito, esa distancia es la que nosotros llamamos X.
La distancia de un punto al eje Y siempre se llama X. Entonces, mira ahí en el dibujo, dice el complemento, digamos, de este azulito, para tener todo el rojito, es justamente el radio, ese verde. Entonces, por eso, tenemos que el radio es 1 menos X. ¿Listo, Andrea? Exacto. Bueno, los demás, ahí vamos bien. Ahora, ¿cuál es la altura del rectángulo? La altura del rectángulo, lo que mide el rectangulito, ahí lo estoy repisando en negro, cambio el color. Es la altura de este rectángulo. ¿Cómo la determinamos? Tres menos f de x. Dice Rosángela, Linda también. Sí. Y bueno, el f de x que es 4x menos x cuadrado, lo que dice Rosángela. Ahí están coincidiendo también María Alejandra y Jonathan y Sebastián, ¿no? Es lo mismo, uno dice, bueno, si voy a hallar la altura, entonces nuevamente uno dice, voy a medir este segmentico de acá, ¿no? Entonces, saquémoslo aquí en proyección afuera. Y hagamos el mismo ejercicio. Uno sabe que desde el eje hasta esta recta horizontal, aquí hay 3 unidades. Y desde el eje hasta el punto en la curva, ¿sí? Eso es lo que llamamos el Y o el f de x. Entonces, este verdecito es f de x. Entonces, como queremos el cafecito es la diferencia entre los dos, ¿no? Es 3 menos f de x. Ahora sí vamos, nos queda la integral de 0 a 1 de 2 pi radio, que es 1 menos x, por altura, que es 3 menos f de x, o sea, 3 menos 4x más x cuadrado, ¿no? Entonces ahí ya cambié los signos, ¿no? Porque es antecediéndole el menos a la función. Eso con respecto a x. Entonces pregunto, ¿sí lo habían planteado de esa manera? Y bueno, los que lo han planteado así, ¿cuánto les había dado? A ver, entonces, no, es que yo no sé cuál es la respuesta porque habían dado hartos, yo no aseguré ninguna. 11 pisestos. Entonces veamos, a ver, aquí uno sería 0, de 2, 0 a, perdón, 2 pi por la integral de 0 a 1 y toca hacer la multiplicación, ¿no? Para poder hacer la integral quedaría, creo que toca hacerla más arribita porque aquí no cabe. 2 pi por la integral entre 0 y 1 de aquí 1 por 3, 3, 1 por menos 4x, 1 por x cuadrado, ¿no? Menos 3x más 4x cuadrado menos x al cubo, ¿no? Hacer la multiplicación para poder integrar. Entonces, 2 pi integral entre 0 y 1 de 3 menos 7x más 5x cuadrado menos x al cubo, ¿no? Menos x cuadrado, escribí mal. A ver, ¿dónde me equivoqué? El radio es 1 menos x y la altura es 3 menos f de x. Ah, pero ojo, mira que ahí fue el errorcito de pronto que colocaste, porque la altura es 3 menos f de x, que es 4x menos x cuadrado, ¿no? Ojo aquí cuando hallamos la altura. Entonces lo que escribí allá fue directamente eliminando el signo, ¿no? Pues queda 3 menos 4x y el menos menos da más x cuadrado, ¿no? Ahí en la resta, ¿sí?
Exacto, entonces ahí sí también puedo hacer ahí la diferencia en la respuesta, ¿no? Porque ahora seguimos subiendo acá, nos queda 2pi por la integral de esa suma, que sería 3x menos 7 medios de x cuadrado más 5 tercios de x al cubo menos x cuarto, x a la 4 sobre 4, evaluada entre 0 y 1. Seguir subiendo acá. Y entonces, bueno, evaluado en 0, todo se anula, entonces simplemente nos queda 2pi por 3 menos 7 medios más 5 tercios menos un cuarto. Y ahora sí lo que es esa operación, entonces si da 11 pi sextos en total, 11 pi sextos ya simplificado. Bueno, 11 pi sextos. Sería bueno que hicieran el intento de resolverlo como ejercicio por el otro método, ¿no? A ver, y empezar a evaluar a ver cómo sería el planteamiento de la integral en el otro caso, ¿no? Sí, el rectángulo siempre está claro, es un pedacito de la región que va a rotar. La pregunta de Linda es si está en la región sombreada, sí. Porque es coger el pedacito y girarlo, ¿no? Ese es el cuchillo que va cortando la torta así por el centro, ¿no? Entonces es coger una rebanadita de esas, una cascarita. Por eso te dio distinto, porque seguramente entonces Linda lo tomaste abajo, ¿no? Entonces es tomarlo siempre en la región que va a girar. Vamos a mirar y quiero que revisemos a ver para terminar hoy. Uno de los ejercicios que me preguntaron en la clase pasada, y yo les decía que era de pronto más fácil, no recuerdo quién lo preguntó, pero era, creo que era el número, Rosángela, ¿nos tienes noticias? ¿Sí? ¿Qué dice? Pues acaba de llegar literalmente un correo que dice que el CIE estará abierto para subir calificaciones desde el 18 de junio, o sea, creo que esta semana que viene, hasta el 6 de agosto. Desde el 18 de junio, o sea, bueno, era cuando iba a estar, el 18 de junio era cuando terminaba normalmente el semestre, ¿no? 18 de junio al 6 de agosto. ¿Qué creen ustedes? ¿La gente retomará las clases la próxima semana con normalidad? Pues ahí lo que dice el calendario es que en la próxima semana ya publicarán el nuevo calendario académico. Dice que el calendario se viene acordando con los consejos de sede y será oficializado la próxima semana. Pero ya se pusieron esa fecha, no sé si, creo que tal vez fue a los compañeros con los que tuve ayer clase, compañeros de ustedes en el otro curso, y yo les comentaba que estuve el martes en la nochecita en una reunión con los representantes del FEM, y entonces una de las tareas, fue cuando me quedé así como, era que decían que la tarea era averiguar cuándo podían subir notas al CIE, y que si cuando subieran ahorita las notas al CIE, entonces podían cerrar de una vez esos cursos, cerrar las calificaciones, porque ya había gente que estaba sacando definitivas. Que estoy asustada por ese lado, ¿no? Sí, estaba leyendo, profe, que también dice que el calendario se va a ampliar según el avance del avance en cada una de las materias, Sí, dependiendo del porcentaje.
Claro, habrá gente que ya tiene eso mucho más adelantado, ¿no? Pero claro, hay una cota superior, entonces la máxima, según esto, parece que es el 6 de agosto. Obviamente tendrán que tener en cuenta, yo les había comentado, y ustedes saben que por ley pues nosotros tenemos vacaciones y entre el 6, o sea, las vacaciones nuestras van del 6 al 20 de julio, inclusive, ¿no? O sea, volveríamos el 21 de julio nosotros. Entonces, no sé si eso lo tengan en cuenta. ¿Mm? Pues no, bueno, muy alentador que ya estén mostrándonos fechas, ¿no? Ahora falta la otra parte especial, bueno, el fijar exactamente el calendario, eso que le digan a uno depende de, es lo que yo les había comentado al principio, uno dice siempre en estos paros, siempre al final, la mayoría de cursos ya van adelantados, no sé cómo, pero lo hacen, entonces empiezan ya a subir notas y no sé cómo harán ahí, ¿no? No, nosotros no nos consultan, nos dicen qué porcentaje llevan. Entonces uno dice lo que llevo y entonces cuando van a una reunión empiezan a decir, no, pues yo he trabajado poquitos ahí, la temita, cada semana, una horita, o una de las dos sesiones. Y entonces a ellos dicen, no, yo voy así, pero yo ya voy terminando, a mí solo me falta sacar la último parcial, es lo que han dicho varios compañeros, ¿no? Pero no sé, hay estudiantes, yo quise preguntar por a ver qué opinaban los estudiantes a los otros dos cursos que tengo. Les hice la pregunta sobre si estarían dispuestos a presentar el segundo parcial en junio. Y hay unos que me han escrito curiosos, ¿cómo me ocurre hacer esa pregunta? Que imposible, ¿no? Yo quería ver más o menos hacer un sondeo de qué opinaban, pero parece que esa parte de la evaluación es la que más angustia a los estudiantes, ¿no? Sí, Israel es cierto que no, se supone que no, pero para que veas cómo hay gente que dice en las asambleas que eso no hay que hacerlo, pero se presentan a las evaluaciones, ¿no? Entonces, sí, sí hubo mucha gente que se, o sea, lo que te digo, hay muchos en varios departamentos, en varias facultades que dicen, no, ya estamos en exámenes finales, porque normalmente, o sea, ya casi el calendario para terminar clases estaba próximo, era como la otra semana, ¿no? Si hoy es 10, estaba para terminar la otra semana, entonces hay muchos que dicen que sí ya van terminando. Vamos a esperar como dicen del calendario, ¿no? Eso es probable, y lo que dice Johan, ¿no? Que algunos alcanzaron a hacer segundo parcial antes, sí es posible, ¿no? Se recuerden que nosotros estábamos para hacerlo la semana en que empezó el movimiento, entonces se nos interrumpió. Entonces, bueno, esperemos ya la definitiva de lo que pase. Ya, pues sí es alentador que salgan ya ese tipo de noticias porque uno dice, bueno, ya ahí entonces empieza a haber acuerdos de lado y lado entre los representantes estudiantiles y las directivas y esperemos a ver. Entonces, ojalá podamos reanudar la siguiente semana, ¿no? Vamos a ver. Mm. Sí, sí, no han venido, pero es que nosotros no hemos evaluado, hemos ido, ven que en cada sesión donde hemos avanzado, en realidad hemos avanzado en tres temitas, hemos calculado área entre curvas, no, cuatro, un volumen por secciones transversales, volumen por discos o arandelas, y hoy hemos hecho 4 semanas y en cada semana hemos trabajado un temita, ¿no? En el transcurso normal de un semestre uno eso lo hace en 2 clases, nosotros lo hemos hecho en 4 distintas, ¿no? Sí, más o menos algo falta, sí, pues nos hace falta bueno, mirar otras aplicaciones, bueno, la parte de series y sucesiones, ¿no? Y algo sobre coordenadas polares. Bueno, bueno, nos distrajimos, pero entonces, bueno, y se nos acabó el tiempo. Yo lo dudo, Rosángela. Sí, por eso en estos cierres casi siempre hacen un corte, empieza a descabezar. Trataremos de hacer lo que más podamos y de pronto lo que requieran
sea, digamos, crítico para el siguiente curso, ¿no? Por ejemplo, la parte de series y sesiones es clave para los otros cursos, entonces vamos a tratar de verlo. No, no tengo plan B. No. O sea, un plan B sería como intensificar, pero cuadrar horas extras, yo no sé qué tan factible sea, ¿no? Tocaría plantearlo y pues si hay que hacerlo y podemos cuadrarlos, claro que lo hacemos, ¿no? Entonces toca es cuando asistan más, tratar de ver si podemos ajustar, ¿no? Para reponer. Yo lo que espero es que los compañeros que no han asistido estén revisando los videos que estamos mandando, ¿no? No, no sabemos, Rosángela, yo digo, yo quisiera, ¿no? Que ojalá empezáramos las clases normalmente, pero mira, lo que tú nos lees es el calendario hasta este momento, ya acaba de salir, entonces, ojalá, ¿no? Esperemos a ver si el martes asisten la mayoría y podemos iniciar, y de pronto en estos días hay asambleas, porque creo que hay una de sede. En este momento, creo que en el momento de la clase hay reunión de profesores, asamblea de profesores. Bueno, ahí van a tratar algo sobre el movimiento estudiantil, sobre una directiva que dio el presidente de que ya estando vacunados hay que, los empleados públicos tenemos que volver a la presencialidad, pero pues no sé si eso aplique también en la universidad, dado que pues no es solamente el hecho de que uno esté vacunado, sino de las condiciones, el aforo que tienen, pues, que en la universidad eso es como complicado. Entonces, ese era uno de los temas que iban a tratar ahorita, pero noticias que tengan se las cuento en la próxima clase. Entonces, pues les recomiendo revisar entre los problemas. Se me olvidó cuál era el que íbamos a mirar la clase pasada, pero que yo les dije que resultaba mucho más sencillo, creo que era el tercero, me parece, eso, que era entre dos curvas. Y entonces ahí uno dice, pues, por ejemplo, aquí una sugerencia rápida, ¿no? Por ejemplo, si tengo la región así, si esta es la región acotada entre dos curvas, por ejemplo, esta F y esta G, ¿sí? Entonces, de tener en cuenta aquí, por ejemplo, la altura del rectangulito, entonces, ¿cómo se determinará? ¿Sí? Si uno vaya a ver la altura de este rectángulo aquí para un X. Exacto, G menos F, ¿no? Entonces será G de X menos F de X. Yo creo que eso es lo que hay que hacer ahí en el segundo, ¿no? Y rotar eso. Entonces, revisen por favor los que no hayan mirado, ¿no? Y preferiblemente en cada uno de los problemas traten de, si es posible, plantearlo de las dos formas. Lo plantean de las dos maneras y evalúan cuál de las dos integrales la ven más fácil y trabajan con eso. Entonces, revisamos las dudas la próxima clase. Ojalá podamos retomar o si no, como hemos venido haciendo en la clase del martes, aclaramos dudas. Entonces, se cuidan mucho, por favor, mucho juicio. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, juiciosos. Gracias, profe. Hasta luego.